Buen día chicos, hoy vamos a seguir trabajando con álgebra 2 y hoy específicamente con el tema 4.8, transformaciones de funciones. Este tema es bastante corto, pero puede ser un poco complejo de entender, así que les pido que presten atención para que podamos trabajar bien este tema. Entonces, ¿qué son las transformaciones de funciones? Esto, en palabras simples y sencillas, es cuando tenemos una función previamente conocida y queremos modificarla. O sea, tenemos una función que sabemos cómo se ve, pero queremos, digamos, moverla hacia un lado, hacerla más grande, hacerla más pequeña y así. Puede sonar un poco abstracto en este momento, pero al ver las reglas de las transformaciones y el ejemplo, probablemente lo van a entender un poquito mejor. Entonces, algunas transformaciones que pueden hacerse en las funciones son, en primer lugar, un desplazamiento vertical. ¿Qué significa esto? Esto es que la función se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el desplazamiento vertical ocurre cuando a toda la función le sumamos o le restamos una constante. En el caso de que la constante sea positiva, toda la función se va a mover hacia arriba. Y cuando la constante es negativa, toda la función se va a mover hacia abajo. Esto es lo que les estoy explicando ahorita, son más que todo reglas que tienen que aprenderse y al momento de ver el ejemplo probablemente se van a entender mejor. La segunda transformación bastante común es el desplazamiento horizontal. Esto es cuando a una función le sumamos o le restamos una constante, pero no a toda la función como en este caso, sino que se la sumamos o restamos específicamente a la x. Entonces, aquí toda la función le sumo o le resto una constante y aquí tengo que lo que estoy modificando es el valor de x. No estoy modificando toda la función directamente, sino que el valor de x. En este caso, cuando la constante es positiva, la función se va a mover hacia la izquierda. Puede ser un poco contraintuitivo, pero es necesario que lo aprendan. Y cuando la constante es negativa, la función se va a mover hacia la derecha. Como les digo, es un poco contraintuitivo, pero uno al practicar logra aprenderse un poquito mejor esto. Luego, las siguientes transformaciones importantes son las reflexiones. Si queremos reflejar respecto a x, lo que tenemos que hacer es poner un signo negativo a toda la función. Y si queremos reflejar respecto a y, el signo negativo solo va a afectar a lo que es la variable x. Esto puede ser un poquito difícil de comprender así nomás, así que vamos a ir ejemplo por ejemplo. Para que puedan verlo un poquito más fácil, vamos a ir trabajando un ejemplo e ir utilizando cada una de las propiedades poco a poco. Entonces, tenemos la función general x cuadrado. Lo que sabemos de x cuadrado es que siempre va a tener esta forma y siempre va a empezar en cero. Es una función conocida. Es una función que nosotros ya sabemos cómo dibujarla y a partir de ella podemos ir haciendo cambios para llegar a una función completamente distinta. Entonces, el primer cambio. Tenemos y es igual a x cuadrado más 3. Nos ponemos a pensar en las reglas. En este momento que tal vez no se las han aprendido porque las acabamos de ver, pueden ir regresándose, ir viendo la diapositiva anterior para ir viendo cuál es la regla que aplica a este caso y así poder entender un poquito mejor. Entonces, este más 3, nos ponemos a pensar. ¿Es un movimiento en la gráfica o es una forma de reflejar la gráfica? Entonces, nos damos cuenta que esto se adhiere a una de las primeras dos reglas, en la que se está sumando o restando una constante. Entonces, a partir de ahí nos ponemos a pensar, ¿a qué está afectando este más 3? ¿Está afectando a toda la función o está afectando solamente a la x?
Entonces vemos nuestra función original es x cuadrado. Entonces este más 3 está afectando a toda la función. Entonces sabemos que va a crear un movimiento vertical y como eso es positivo, el movimiento vertical va a ser hacia arriba. Entonces, viendo la función original, empezaba en 0 y esta nueva función se va a mover 3 unidades hacia arriba. Entonces, si se fijan aquí, empieza en 3. Es exactamente el mismo dibujo, pero comienza en otro valor de y, porque se movió de forma vertical. En el siguiente ejemplo, volvemos y vemos lo que nos están dando. Nos están dando x menos 4 al cuadrado. Volvemos a pensar, esto es un movimiento vertical, puede ser un movimiento horizontal o puede ser una reflexión entre ejes. Cuando vemos las reglas otra vez, nos damos cuenta que es un movimiento ya sea vertical u horizontal, ya que esta es una constante. Y de nuevo nos ponemos a pensar, ¿esto está moviéndose hacia arriba o está moviéndose hacia abajo o hacia los lados? Para esto tenemos que ver a qué está afectando. ¿Está afectando toda la función o está afectando específicamente a la x? Vemos de nuevo la función y igual a x cuadrado, pero vemos que este 4 no está afectando todo, sino que lo que está modificando es nuestro valor de x. Esto lo que nos indica es que se va a mover horizontalmente. Luego nos concentramos en el signo, es un menos 4. Como les decía, aunque esto sea contraintuitivo, si está restando una constante se va a mover a la derecha. Entonces, vemos nuestra función original, empieza en 0,0 y se va a mover 4 unidades hacia la derecha. En este caso va a ser exactamente el mismo dibujo, pero se va a comenzar en x igual a 4, o bueno, va a tener su vértice, perdón, en x igual a 4. Entonces, luego, para hablar de lo que son las reflexiones, en este caso tenemos menos x cuadrado. Entonces, igual aquí nos ponemos a pensar a qué realmente está afectando este signo. Entonces, vamos otra vez a la función original y vemos que la función original es y igual a x cuadrado. Entonces, este menos está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, cuando regresamos a ver las reglas, nos damos cuenta que esto implica que se va a reflejar sobre el eje de las x. Lo podemos pensar como cuando tenemos un libro. Supongamos que la parte del medio del libro es el eje de las x. Entonces, del lado izquierdo del libro vamos a tener este dibujo, luego el centro va a ser el eje de las x y del lado derecho del libro vamos a tener exactamente lo mismo, pero reflejado hacia el otro lado. Estas dos funciones son exactamente iguales con la diferencia de que esta, por decirlo de una forma sencilla, va hacia arriba y esta va hacia abajo. Si por algún motivo no habían entendido bien por qué en el caso de la función cuadrática, al tener un coeficiente positivo o negativo acompañando a x cuadrado se cambiaba, aquí pueden ver por qué es. Cuando tomamos sobre el x cuadrado y le ponemos un signo negativo antes a toda la función, se va a estar reflejando sobre el eje de las x. Igual, esto es como que le dieran vuelta completamente. Ahora, ¿por qué no les estoy explicando un ejemplo de cuando se refleja sobre el eje de las y? Esto es porque la función que les di específicamente en este caso no se puede reflejar en el eje de las y por dos cosas. Primero, tomemos la forma teórica. Si se fijan, si vengo yo y este menos se lo aplico a esta x, tendría menos x al cuadrado. Y como sabemos, cualquier número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, nos va a dar un positivo siempre. Esa es la forma teórica de por qué no lo podemos reflejar sobre el eje de las y. Y luego la forma lógica es que si vemos la función original, este lado es completamente simétrico a este otro lado. Entonces, si venimos y les damos vueltas sobre el eje de las y, es decir, supongamos lo mismo, que esto es un libro y esta parte es el centro del libro,
y lo cerramos, estas dos partes van a ser exactamente iguales. Entonces, no importa si yo le pongo un signo menos a la x, pero solo a la x, no a toda la función, este gráfico nunca va a cambiar. Este tema es un poco difícil de comprender, sobre todo debido a la modalidad en la que estamos, ya que no tenemos una pizarra ni nada en la que ir haciendo dibujo por dibujo. Por lo que acá les dejo un material extra en el que se les va a enviar el link para que puedan ver el video para ver si les puede servir para explicar un poco mejor. Y el día de la clase sincrónica voy a explicar algunos otros ejemplos en papel para que no se preocupen si no entendieron. En la clase sincrónica lo vamos a ver con mucho más detalle. Espero que tengan un buen día y nos vemos el día de la clase sincrónica.